La voz del general cortó el aire solemne del campo de entrenamiento y se detuvo. De repente, señor, todo en mí se congeló en un solo suspiro, todas las miradas se volvieron hacia mí como si notar mi existencia por primera vez después de años de ser tratado como aire, pero no fue ahí donde comencé a darme cuenta. Desaparecer empezó en la misma casa donde crecí, un lugar que ahora ya no podría llamar hogar. Mi nombre es Elena Hart, y puede que escuches a algunos llamarme el desertor. Una vez fui el orgullo de mi familia hasta el día en que me convertí en algo. Ya no esperaban si alguna vez te has sentido perdido en tu propia familia, sentado en silencio durante una cena llena de gente donde nadie te preguntó una palabra, tal vez me entiendas, y si estás leyendo esto, espero que dejes una sola palabra escuchada o comparte qué momento te hizo sentir como una sombra en tu propia casa. No cuento esta historia porque necesite lástima, pero porque sé que alguien por ahí necesita escucharlo. Spokane, Washington, 6:42. Por la tarde el cielo se estaba volviendo otoñal, seco y delgado. Conduje por el familiar camino de grava donde aprendí a andar en bicicleta a los 8 años, cayéndome y raspándome las rodillas hasta que sangraron las viejas pintadas de blanco. La casa emergió detrás de la hilera de pinos, el mismo techo inclinado, el mismo porche de madera. Un poco deformada por el tiempo, la misma luz parpadeante del porche que nunca se arregló, en la pantalla de mi teléfono, un solo mensaje de texto de mi mamá: ven a casa, no te vistas raro, fiesta de promoción de Madison. No, te extrañamos. No, solo quiero verte como si todavía fuera la joven de 17 años que lava los platos después de la cena. No alguien que he pasado por guerras de las que nunca se enteraron. Vestía una camisa gris, jeans negros, mocasines limpios, sin uniforme, sin rango, ni una sola señal de quién era yo, y parecían preferirlo así, lo suficientemente normal como para no arruinar la fiesta familiar dentro del... La casa estaba luminosa y sofocante, una larga mesa cubierta con un mantel rojo y flores frescas. En el centro y a lo largo de las paredes, fotos de Madison en su juramento en el campo de entrenamiento recibiendo medallas. Una pancarta colgaba en una esquina felicitando al teniente Madison Hart, entre risas y tintineos de copas de vino. Y el rico olor a carne asada, había un silencio reservado solo para mí, un olvido deliberado que nadie soportaba cuando yo entré y nadie se giró. Ni siquiera había un asiento para mí. Me deslicé a la cocina trasera y me serví un vaso de agua. Como un fantasma bien educado, mi padre fue el primero en hablar, pero no en saludarme. Elena, ¿qué has estado haciendo? Sin contacto visual, sin pausa, la pregunta. Salió como una costumbre educada, apreté mis labios, pero antes de que pudiera responder, se giró para alardear sobre la cima de Madison. Puntuaciones tácticas en su batallón está bien, estaba acostumbrado a eso. Mi prima Kelsey me guiñó un ojo. Solías fingir ser un camarera cuando éramos niños. Mírate ahora, toda profesional. Una risa aguda siguió. Sonreí cortésmente. Soy mejor. Actor, ahora las palabras no cortaron la piel, pero dejaron un dolor frío en mis huesos cuando todos levantaron sus copas para brindar por Madison. Me pidieron que trajera más agua y platos adicionales. Nadie me preguntó si estaba comiendo o quería decir algo. Fui como si no estuviera allí. Los recuerdos me inundaron hace 10 años en este mismo lugar. Las lágrimas caían en la cocina mientras mi padre me llamaba el primer fracaso de la familia. No discutí, solo me fui. Semanas después me alisté con un nombre diferente, volví al comedor y todavía no había ningún asiento para mí, cada silla tenía un nombre. Tarjeta ninguna, dijo. Elena, mi madre, miró hacia arriba, sus ojos distantes, como, si yo fuera un extraño que pasa por aquí. Oh, siéntate en el porche, hay una silla plegable. Allí fui al porche, me senté en la silla fría junto al tanque de propano de la parrilla. A través de la puerta de vidrio vi Madison se rió. Sus ojos se encontraron con los míos por un momento, no con odio ni con lástima, solo confusión, como si por primera vez no supiera a quién estaba mirando. Entonces sonó la señal que siempre mantenía cerca, incluso en las cenas familiares, un código.
Dispositivo delgado como una billetera vibrando débilmente, su pantalla negra destellaba texto blanco, modo observador, activado Fort Irwin, directiva, inmediata, entrenamiento, observación, alto, secreto. Sonreí. Por primera vez esa noche, una sonrisa real en esta casa. Yo era invisible, pero allá afuera, yo era el ojo que el enemigo nunca supo que estaba mirando. Si alguna vez has vivido en un lugar que ya no se siente como, te han tratado como si no fueras lo suficientemente importante para un lugar en la mesa, no estás solo. Deja un mensaje. ¿Por quién has permanecido en silencio? ¿Estás seguro que quieres? ¡Desaparece!, preguntó la mujer frente a mí, sin apartar la vista de la pantalla, sin uniforme, sin etiqueta con el nombre, solo una delgada capa gris, abrigo y una voz fría como el metal. Asentí sin dudarlo. Sin pedir tiempo para piensa bien, dijo. De ahora en adelante ya no estás, Elena Hart, años después, sentada en la casa donde crecí, viendo a la gente que compartía mi sangre pero que no me veía realmente, me di cuenta de que empezó a desaparecer mucho antes de que me fuera. Si alguna vez te has sentido así, existías como si fueras una carga que nadie quería. Nombra que no estás solo, deja una línea en la vieja memoria. Leo cada palabra porque solo desaparecemos realmente cuando nadie recuerda. Estuvimos allí. Dejé la Academia Militar de Colorado a principios de la primavera de ese año, no por malas notas, no por una infracción que acabo de cometer. Nadie realmente la vio, ni mis instructores ni yo, mis compañeros de equipo, no mi familia. Desaparecí del sistema como una línea de código, borrado del marco principal. Cuando llegué a casa, pensé que mi madre preguntaría, ¿qué pasó? Pensé que mi padre diría, ¿estás bien? En cambio, en la primera cena de regreso, mi padre me miró y declaró como un juez: esta familia no falla, pero eres la excepción. Nadie estuvo en desacuerdo con Madison 16. Luego miró yo con una mezcla de admiración y miedo, como si fuera un ejemplo vivo de lo que no debe convertirse. 3 semanas después volví a salir, pero esta vez nadie sabía que no volvería. Me reclutaron en Shadowit a través de una puerta trasera, uno de esos negros. Programas de inteligencia de operaciones de la que la mayoría de la gente nunca oirá hablar, sin ceremonias, sin etiquetas con nombres, solo un documento clasificado, 3 testigos y una opción: o desapareces o te conviertes en la sombra de cosas que no deberían suceder. Firmé fácilmente la primera semana. No nos llamaban por nombres, éramos códigos. Yo era K-13 Unidad Alfa Suroeste. Mis compañeros de equipo vinieron de todas partes: un francotirador dado de baja, un hacker de la Academia Naval, un ex intérprete de la frontera siria. Nadie preguntó sobre el pasado de los demás. A uno se le permitía llevar cualquier cosa que tuviera su nombre. Recuerdo la primera sesión de entrenamiento en Nuevo México. En el desierto, el viento era caliente como una cuchilla y el campo de tiro estaba escondido detrás de una roca. Tuvimos que movernos durante 72 horas sin descansar, con un mapa deliberadamente defectuoso y apenas agua suficiente para uno. Aprendí a desaparecer sin dejar rastro. 3 meses después ya no era reconocible en el espejo. Lo dominé. Cifrado de grado militar, aprendí a imitar acentos de Europa del Este, moverme sin sonido y borrar el de alguien, registros con una serie de comandos, pero a cambio comencé a olvidar mi propia voz, no porque no hablara, sino porque nadie necesitaba escucharlo, y cuando nadie necesita escucharte, empiezas a creer que nada de lo que dices importa. Una misión: yo te ayudaré. Nunca olvidaré que en la frontera del Báltico había una estación de relevo que nos ordenaron destruir y retirarnos, pero cuando llegué allí, vi a un niño durmiendo en la esquina, con el pelo enmarañado, la cara sucia, sin nombre ni papeles. Informé que esperaba órdenes. La respuesta del comando no tenía objetivos secundarios. Se confirmó la ejecución. Corté el comms. Me llevé al niño dejando atrás todo lo que el sistema consideró racional. Después de eso, no me llamaron. Durante meses pensé que me darían de baja y en cambio me trasladaron a una estrategia encubierta, donde técnicamente
Los poco fiables eran los más adecuados para planificar cosas que el gobierno no quería que estuvieran atadas a la ley. Aprendí a operar fuera de ella. Cada sistema me entrenó para manipular el juego sin ser visto, y un día, cuando una operación importante falló debido a un error del comandante, me eligieron para manejar la limpieza silenciosa. Sin gloria, sin gracias, solo un archivo borrado en el momento justo y un sobreviviente del que nadie sabía el nombre. ¿Me arrepiento? No estoy seguro. Algunas noches yacía en habitaciones de hotel sin ventanas, preguntándome si Madison aún recordaba que me gustaba la mermelada de naranja en mis panqueques, o si mi padre alguna vez pensó en enviarme un mensaje de texto con el mensaje «¿Estás bien?». Pero luego me di cuenta de que no elegí este camino para ocultarme. Lo elegí porque el silencio es a veces la única forma de que las cosas correctas sobrevivan. No tengo medallas ni rango público, pero cuando suena la alarma en Fort Irwin y el sistema llama a H01, sé que todavía existo incluso sin un nombre general. Palabra, una voz áspera como piedras raspando acero, el campo de entrenamiento quedó en silencio. Los pasos se detuvieron como si los cortara un cuchillo. No me moví, no respondí. General señor. Me giré y vi al sargento instructor Jason Bruckner, una leyenda viviente en Fort Irwin, de pie firme. Mano derecha levantada en un saludo militar perfecto. Si hubo un momento que cambió todo el equilibrio fue este. Y si alguna vez te han pasado por alto, te han subestimado, y un día alguien tuvo que reconocer tu verdadero valor, creo. ¿Entenderías cómo me sentí cuando mi hermana Madison Hart se paró entre las filas y dejó caer su rifle si has? ¿Alguna vez tuviste un momento en el que silenciaste a alguien que te menospreció no con palabras, sino con acciones? Deja un comentario. No lo hago. Necesito demostrarles que solo necesito que vean que llegué a Fort Irwin temprano en la mañana. El cielo era de un azul pálido como descolorido. Papel de cuaderno. Vestía un atuendo semivil, una chaqueta negra de cuello alto, gris oscuro, pantalones tácticos, gafas de sol tintadas, sin insignias, sin etiqueta con nombre, solo para un observador, insignia en mi pecho, una que solo 3 personas en la base pudieron decodificar. No vine para ser visto, vine a observar el campo de entrenamiento. Estaba desierto, siento. Y nadie sabía quién era, y no era como una explosión silenciosa. Su voz resonó como un trueno sobre una piedra seca. El flanco izquierdo se extendió por el flanco derecho. Me acordé de él no porque me entrenó, sino porque una vez se negó a promoción para mantenerse fuera de la política, uno de los pocos en los que confiaba y el único en el campo que sabía quién era yo cuando Los ojos recorrieron la rosa del espectador. Lo vi y me reconoció al instante, y entonces él se detuvo, toda la base cayó en un silencio absoluto. Caminó hacia mí sin prisas ni lentitud, cada paso pesado como Cuando llegó a mi lado, se puso firme, saludó y dijo en voz alta y clara: «General Hart, señor». Saludo inconfundible Madison. Dejó caer su rifle, el sonido del metal golpeando el suelo, fue como una mini explosión en el silencio sepulcral. La vi mirarme. Su boca se entreabrió como para hablar y luego se congeló. Ella no sabía cómo llamarme, no sabía en qué me había convertido y sobre todo no sabía cuánto ella se había perdido. Yo me quedé sin devolver el saludo. Solo dije en voz baja, lo suficientemente fuerte: «Solo estoy observando». «Sargento, manténgalo en silencio». Bruckner asintió sin discutir ni dar explicaciones. A cualquiera se le escapó como si nada hubiera cambiado, pero yo sabía que todo había cambiado. El resto del entrenamiento pasó en un aire intenso. Vi las miradas de reojo, los ojos moviéndose hacia mí entre gritos. Cadencias y ajustes de formación, aunque no dije nada más, aunque me senté. Todavía como una sombra me había convertido en el centro de atención, y ese centro no era porque dijera que soy un general. Era porque alguien que una vez no tenía nombre, ahora tenía a alguien más que lo llamaba por un rango que nunca se había atrevido a imaginar. El entrenamiento terminó, se paró antes de que alguien pudiera acercarse. Bruckner se acercó de nuevo, esta vez no.
Ceremonia solo una breve charla de un viejo camarada. Esta unidad no sabe nada. Joe asintió. Manténgalo así. Ambos sabemos por qué él asintió de vuelta. No necesitábamos muchas palabras. Los que han vivido en la sombra no necesitan explicaciones para entenderse. Al salir del campo vi a Madison. Todavía estaba allí de pie, con el rifle en la mano. Sus ojos no se encontraron con los míos, pero tampoco me dejaron ni una mirada de culpa. Admiración, solo confusión, como si estuviera tratando de reconstruir dos recuerdos que no encajaban: la hermana que abandonó la escuela y a quien mi padre llamaba una desgracia, y el otro, un sargento endurecido. Solo saludé, salí por la puerta lateral y nadie me llamó por mi nombre. No los necesitaba, ya había tenido suficiente esa tarde. Estaba sentado en una habitación temporal en los cuarteles del alto mando, sin placa de identificación, sin registro de alojamiento, sin uniforme, solo yo y una computadora portátil cifrada y un nuevo mensaje del sistema de la sede central detectaron un dispositivo de acceso no autorizado sospechoso de estar vinculado a datos del protocolo. Phoenix, protocolo Phoenix. Un programa que ayudé a construir personalmente, apagado para siempre. Solo 2 personas sabían que existía, y nadie más que yo tenía acceso. Entonces, ¿por qué el sistema registró un dispositivo que accedió a él en Fort Irwin? Se congeló. Un pensamiento me golpeó como sangre esparciéndose sobre arena seca. Alguien había tocado algo. Lo dejé atrás y ese alguien solo podía ser Madison. ¿Alguna vez guardaste un secreto durante tanto tiempo que olvidaste que otros podrían? Si alguna vez enterraste algo para proteger a alguien y luego volvió a ti, deja un comentario. Todos deberían saber la verdad, pero a veces la encuentran de todos modos. Cada puerta que cerré en mi pasado estaba sellada por un tiempo. Razón, pero lo que no esperaba era que alguien encontrara accidentalmente la llave, y peor que alguien fuera la persona que esperaba que pudiera vivir sin saber la verdad. Hace un año le di a Madison una mirada desgastada. Bolsa de lona gris plateada descolorida y deshilachada en las esquinas, aparentemente inútil, dije. Úsalo para el gimnasio o para guardar calcetines sucios. Madison no hizo preguntas. Asentí y lo metí en el armario de su dormitorio. Esperaba que fuera suficiente para dejarlo ir. El sueño pasado fue suficiente para que Madison viviera una vida militar adecuada sin sombras, sin códigos, sin sangre, sin historias que nunca contaría. Me equivoqué ese día después de tensa sesión de entrenamiento. Madison regresó a su dormitorio antes de lo habitual, tal vez por mi apariencia en el campo, tal vez por el saludo de Bruckner. Tal vez en el fondo ella sabía que ya no entendía a la hermana que una vez llamó la desertora. Madison no tenía intención de descubrir un secreto, simplemente estaba haciendo lo que cualquiera de nosotros haría. Tratando de encontrar un pedazo de alguien a quien no había tenido tiempo de preguntar en el pasado, sacó la bolsa de lona de debajo de su cama. Lo abrió. Le dio la vuelta al forro en la parte inferior y cuando sus dedos rozaron una costura cuidadosamente cortada, descubrió que era un dispositivo. Pequeño como una tarjeta de identificación, negro mate, sin botones, sin logotipo, pero con un verde tenue. Brilla cuando se activa un token de protocolo Shadowet, una de las claves de acceso más antiguas. Todavía existe un nombre que nunca se menciona en ninguna conferencia de academia militar, nunca en los manuales de entrenamiento. Inexistente en el papel, Madison giró el dispositivo en su mano y luego lo conectó al puerto auxiliar de su tableta. Pensó, podría contener datos, fotos, tal vez un diario o tareas que ella no conocía. Ese toque ligero envió una señal encriptada de nivel 3 que activó un protocolo automatizado que había escrito hacía una década. La tableta parpadeó, se ejecutó un código, la pantalla se volvió negra y luego apareció un texto restringido. Sombra de despeje en el nodo H. Z1 intentando una conexión de protocolo de enlace en espera inestable. Madison se sentó, sacó el dispositivo y la pantalla volvió a la normalidad. Sin advertencias. Sin advertencias.
Los errores solo hacen silencio, pero lo que ella no sabe es que el dispositivo no funcionaba como los normales. No necesitaba completar un inicio de sesión para marcar una activación de acceso no autorizado. Fue suficiente en el mismo momento en el Centro de Coordinación de Seguridad, al este del cuartel. El sistema central captó una cadena de señal anómala, un ID eliminado activo nuevamente. Código, nombre, H1, un interno. Se activó la alerta, sin sirenas ni luces rojas, solo líneas de código ejecutándose silenciosamente. Al iniciar sesión en el sistema, se encendió una mecha invisible. Lo supe momentos después cuando mi dispositivo de calma personal vibró. 2 veces una clara advertencia. Estaba en mi habitación. El café todavía humeaba. Una luz tenue se reflejaba en el vidrio esmerilado. Abrí. El dispositivo. Mis ojos escanearon la alerta. Intentó acceder al nodo Shadowet H como una fuente de red base interna de un origen. Fort Irwin. No parpadeé. No entré en pánico. Solo sentí un resfriado que me bajaba lentamente. Columna vertebral me quedé allí. Caminé hacia la caja fuerte. Abrió la cerradura mecánica y saqué el mapa de la red interna de la base. Cada punto de conexión, cada línea auxiliar. El acceso se originó desde la habitación 12B del segundo piso del dormitorio de mujeres de Madison Habitación. Hay momentos en que el pasado que has enterrado con todas tus fuerzas se levanta de la tumba solo porque alguien abrió el cajón equivocado. Respiré profundamente, y una parte de mí quería limpiar los registros como si nada hubiera pasado, pero la parte que había vivido en la oscuridad durante 10 años sabía que el sistema no permitía que se informara automáticamente. Se iniciaría una investigación central y Madison se convertiría en sospechosa. ¿Alguna vez hiciste algo inofensivo solo para darte cuenta de que habías abierto una puerta que no se podía cerrar? Compartir. Una vez toqué algo que no debería haber hecho. Si has tenido un momento así, no escribo esto para juzgar, sino para recordarte algunos fusibles. No hagas ningún sonido hasta que estés parado en el corazón de la explosión. Madison no sabía que había tocado un código inactivo durante casi una década, diseñado para encerrar una historia que nadie se atrevió a reabrir. Ella no sabía que la gente murió para mantenerlo enterrado, y ahora, debido a un movimiento descuidado, ya no estaba enterrado. Abrí una vieja interfaz segura. La contraseña todavía funcionaba. Accedí al proceso de seguimiento de la investigación interna y vi mi nombre parpadeando. La lista de vigilancia H01 Ghost ID se reactivó en espera de revisión. No se ha recibido ningún informe oficial. Alcancé el comando, pero aún no habían convocado a nadie en la base. Pero el reloj corría. Tenía 2 opciones: sentarme y dejé que Madison asumiera las consecuencias como lo exigía el sistema, o interviniera, rompiera el protocolo y me pusiera bajo escrutinio. Sabía cuál elegiría, y también sabía que cuando eliges la misericordia, te aceptas. No puedo escapar de las consecuencias. Pensé que aprendería a controlar todo, los recuerdos, el miedo, incluso las lágrimas, pero esa noche una sola, una delgada carta me hizo llorar por primera vez en casi una década, no por lo que decía, sino por quién la escribió, y cuánto tiempo habían permanecido en silencio. Mi habitación temporal en Fort Irwin estaba al final del pasillo del último piso del ala de comando estratégico sin nombre, en la puerta sin personal de limpieza, solo una cama dura, un escritorio, una lámpara de esquina parpadeante y una caja fuerte cerrada que guardaba fragmentos de un pasado que pensé que había sellado herméticamente. Regresé cerca. 220. Después de conocer a Bruckner, después de presentar un informe asumiendo la culpa para proteger a Madison, un sentimiento de vacío. Me quedé como si hubiera cambiado mi vida por la pieza temporal de otra persona. Abrí la puerta y lo primero que vi fue un sobre en el escritorio. Sin sello, sin timbre, sin dirección, solo una hoja de papel doblada. 2 veces ligeramente amarillento, con tinta un poco temblorosa, pero lo supe al instante.
Reconocí la letra de mi madre y me quedé congelado por unos segundos con la sensación surrealista de que alguien había tocado a la puerta de la memoria, y huir. Me senté. Abrí la carta. La primera línea me robó mi respira. Elena, no querida hija, no cariño, solo Elena. Pero la primera vez. He visto mi nombre escrito a mano durante más de 10 años y no sé cómo empezar, así que no intentaré que suene bien. No sé cómo empezar. Te entiendo. Pensé que lo hice, que eras fuerte, disciplinado, el mayor que le dio el ejemplo a Madison, pero luego tú. Abandoné la escuela y no pude aceptarlo. No pregunté por qué, simplemente me enojé y pensé que si me quedaba callado volverías a disculparte. Hice una pausa. Mi mano agarraba el borde del papel. Mi garganta estaba seco como el desierto. Pero ese mes tu padre encontró un artículo extraño, sin autor, sobre un oficial anónimo elogiado por rechazando un pedido equivocado en Europa del Este. No hay foto ni detalles claros, pero él silenciosamente. Lo recorté y lo guardé en su viejo cuaderno técnico. Le pregunté, ¿por qué guardar esto? Y él solo dijo, creo que es ella. Mis lágrimas se derramaron repentinamente como una lluvia de verano sobre la arena del desierto. No lo creí, no quería porque sí. Era cierto que había estado en silencio durante años mientras tú luchabas solo en lugares que nadie en la familia conocía o que nadie tomaba. Orgullo, empero, apareció un segundo artículo, luego un tercero y cada vez tu padre. Los guardé, los leí en silencio, nadie habló, pero en mi corazón sabía que había tomado una decisión. Respiré hondo, pero no fue suficiente para detener el sollozo que subía por mi pecho. Algunas cosas crees que están muertas dentro de ti hasta que una línea como esa los devuelve a la vida. Soportar el silencio es algo que nunca te enseñé, pero tú lo viviste durante años. No sé lo que has hecho y sé que nunca lo dirás, pero agradezco que sigas vivo. No soy bueno en eso. Digo lo que siento, pero necesitas saber que alguien todavía observa lo que haces, incluso desde lejos, y cada vez que Madison habla sobre una táctica especial que aprendió o un entrenamiento que encontró demasiado duro. Me pregunto si Elena enseñó que me sequé las lágrimas, pero cayeron nuevas no porque mi madre se disculpara por no haberlo hecho, sino porque me viste sin preguntarme nada. Hay amores que no se dicen, no se forman, las palabras no se escriben en las paredes, no se hornean en pasteles de cumpleaños, existen en alguien que recorta artículos sin nombre y los guarda en un viejo cuaderno. Si estás leyendo esto, significa que el mensajero hizo lo que le pedí. No preguntes a quién, solo debes saber que siempre he estado observando, y aunque no te entiendo, todavía te amo a mi manera, mamá. Doblé la carta y la presioné contra mi pecho, ojos cerrados, y en ese silencio ya no era el General Hart ni Kata 13. No es el operativo Shadowitz, solo Elena, de 28 años, la hija mayor que una vez se sintió como una carga. ¿Alguna vez has guardado un pequeño recuerdo? ¿Una señal de que alguien te amaba, aunque nunca te lo dijo? Compártelo si quieres. Yo estaba amado en silencio porque a veces las cosas que no escuchamos son las que nos mantienen. De pie, metí la carta en mi chaqueta cerca de mi corazón, y entonces el dispositivo encriptado emitió una señal urgente. Abrí la pantalla de malware detectado en los registros de acceso de sombra. Código externo manualmente incrustado hace 5 años. Fuente sospechosa. Croft, N. Cifrado interno. Croft, L. No solo dejó un rastro, plantó un virus durmiente, un código que podría colapsar el sistema si se accedía a él. ¿Y Madison? Un inocente acababa de provocarlo. Apreté mi puño. Me sequé las lágrimas. El amor de mi madre me ablandó. Pero lo que haría a continuación, sería más difícil que cualquier guerra en la que hubiera peleado. La sala de datos segura en Fort Irwin estaba en el segundo sótano, enterrado bajo hormigón resistente a los electromagnéticos y 2 capas de cifrado físico. Solo el alto mando tenía plena acceso, pero aún tenía una clave temporal verificada por Bruckner a través de los antiguos protocolos de Kander que ingresé a las 23:12 después de la alerta de malware del dispositivo de Madison. No hay luces excesivas, solo pantallas parpadeantes.
Códigos y datos respirando con el pulso de una pesadilla reavivada, volví a abrir la sombra en los registros de acceso del nodo, el rastro. No estaba claro, pero fue suficiente para extraer una cadena oculta de marcadores enterrados en paquetes de respuesta auxiliares. La línea final me congeló. Para segundos etiqueta N. Croft Alt Nodo Fantasma C17 Croft. Había estado allí no físicamente, sino como el eco de un virus implantado en el sistema. Cada línea de su código era como una silenciosa marca de diente en los datos. Conocía esta firma, la había limpiado de vez en cuando, misión que nadie quería recordar. ¿Alguna vez has sentido que alguien de tu pasado que ya no está todavía influye en tu presente? Si es así, deja una línea. Sé el peso de los viejos fantasmas porque a veces el enemigo más aterrador no es el que está frente a ti, sino el que una vez estuvo a tu lado y luego se volvió hacia la oscuridad. Abrí El archivo interno antiguo se almacenaba solo en archivos auxiliares, sin vincular con los nuevos sistemas. Tuve que rastrearlo manualmente, mano a ojo por el instinto de quien ha vivido errores de comandos llenos. Nombre: Nathaniel Croft, ex coronel comandante del puesto avanzado oriental. 1. Que podría haber sido general si no fuera por la incidente en Kander. Ese incidente fue por mi culpa, habíamos trabajado juntos. Yo estaba bajo su mando, pero con derechos de análisis táctico independientes. Una misión en la frontera de Europa del Este. Una pequeña unidad civil. Aldea sospechosa de ayudar a los rebeldes. La inteligencia envió señales vagas sin verificar. Croft no necesitaba verificación. Necesitaba una razón para ordenar que se despejara el área. Informe posterior a la acción. Me negué, envié una contraseñal a central, grabé todo el intercambio, conservó los datos del radar sin procesar. 3 días después, Croft fue reasignado. Sin juicio, sin tribunal militar, desapareció como si nunca hubiera existido, pero yo sabía que lo vio. Como una traición me senté frente a la pantalla con las manos temblando ligeramente mientras trazaba el código. No era aleatorio, estaba incrustado en el código que había escrito, lo que significa que Croft había accedido al sistema cuando yo todavía era parte de él y dejó una mina digital, no detonar instantáneamente para activarse solo cuando alguien por casualidad lo usó. Dispositivo correcto, código correcto, lugar correcto, y ese alguien era Madison, él no quería. Para destruir el sistema no necesitaba causar un caos en toda la base, solo necesitaba uno. Lo que pasa es que me marcaron como la fuente de una violación interna y desde allí me investigaron como una amenaza de nivel 1. Traición. Vi el plan claramente. Un plan perfecto establecido hace años, sin necesidad de cómplices, solo paciencia. Croft calculó que me quedaría con el dispositivo que se lo daría a alguien y que lo cubriría si cometía un error. No solo apuntó a mi mente, apuntó a mi instinto de protección. ¿Alguna vez has tenido... ¿Alguien usó tu amabilidad en tu contra? ¿A mí me hirió mi propia compasión? Porque es real cuando vives para los demás. Hay más caminos para que otros exploten. Descargué los registros cerrados. El sistema bloqueó todo acceso con mi código personal. Luego envié un código corto a Bruckner, ningún mensaje, solo señal 140, y los viejos jugadores regresaron 3 minutos después, apareció en el pasillo sin palabras. Me siguió hasta una sala de reuniones temporal en Croft. Le dije que no había desaparecido, que estaba cerca. Prueba sí su código personal, su firma, y la forma del código está incrustado, es suyo. Bruckner suspiró. No está lo suficientemente loco como para entrar a la base. Lo miró a los ojos. No lo necesita. Solo necesita estar lo suficientemente cerca para controlar de forma remota. ¿Dónde crees que está? Está fuera de la zona civil de la cerca de la base, tal vez bajo un alias de consultor contratista o técnico civil que conocía. Rastrear a Croft significaba reabrir su archivo, marcado como sellado, sin más acciones por parte del Pentágono. Si hubiera excavado, estaría en el... La mira no solo la tenían Crofts, sino también aquellos que querían que el pasado permaneciera enterrado, pero yo tenía... No hay vuelta atrás. Madison estaba involucrada, yo asumí la culpa por ella, y ahora si yo...
No terminó esto, ella sería la siguiente víctima, como yo una vez lo fui. Me quedé en el pasillo gris del piso superior de la base de defensa. Las luces LED del bloque A se posaron sobre mi cabello parcialmente canoso. Gris por lo que llaman lealtad, la puerta de metal se cerró detrás. Yo con un golpe fuerte, Madison acababa de ser citada porque sospechaban que había tenido acceso no autorizado a datos de defensa. Sistemas que causaron una grave violación de seguridad. Supe al instante que no se trataba de una investigación, sino de un sacrificio. Selección, y mi hermana Madison fue la elegida. Madison fue conducida a la sala de interrogatorios por la antigua ruta. El informe en pantalla dice que se ha establecido un protocolo de destrucción del dispositivo. Quería que alguien culpara a alguien. Tenía que responder. Había bloqueado el sistema. Había borrado. Había bloqueado los rastros de Croft con mis propias manos, pero en la maquinaria militar no había. Uno quería silencio. ¿Alguna vez te has enfrentado a una elección? ¿Quedarte callado para proteger a alguien o decir la verdad y arrepentirte? Abajo elegí el silencio. Admiré cómo Madison lo afrontó de frente. No lloró. No se disculpó. Estaba lista para enfrentar la horca, pero se mantuvo firme. Di un paso adelante y contuve la voz. No era muy fuerte, pero cortaba el aire de la habitación. Un coronel se convirtió en general Hart. Es una investigación interna. Todos los rangos relevantes tienen información adicional. Leí una declaración preparada. Admití que no había seguido los protocolos estándar de destrucción de dispositivos y que había conservado el dispositivo como respaldo de capacitación. Herramienta, pero se olvidó de informar que toda la violación se originó a partir de eso. Madison me miró atónita. No miré atrás. Días después llegó la decisión. No había motivos suficientes para el procesamiento. La investigación de Madison se cerró oficialmente, ya que para mí un breve recordatorio por correo electrónico, General Hart, por favor, revise los datos personales, protocolos de retención de datos. Una mancha en mi historial y lo acepté. La gente a menudo pregunta, ¿la misericordia es debilidad o fortaleza? ¿Cuándo te quedas callado y cuándo hablas? Comparte lo que crees a continuación. Madison vino a mí esa noche sin uniforme, con el rostro inexpresivo y llevando algo que no quería. Todavía no tengo palabras para explicar por qué hiciste eso. Me quedé en silencio y luego solo dije, porque todavía estoy vivo para recordar que no me dejaste atrás ni una vez. Ella me miró y asintió. En ese momento supe que ella estaba allí. Cambiando y como predije, Croft no se quedó callado por mucho tiempo por la noche. Paquetes de malware comenzó a propagarse a través del sistema de respaldo para derribar a alguien que se esconde bien. A veces tienes que convertirte en el oscuridad. Le susurré esto a Bruckner cuando entramos en la sala táctica de Fort Irwin. La luz era suficiente para que las pantallas brillaran con toda la intensidad de los datos. Las líneas de código danzaban nítidas como cortes quirúrgicos. La pelea con Croft ya no era personal. Se trataba del honor, la ética y el derecho a vivir libres de la persecución del pasado. Construyó un modelo de datos falso, un cebo elaborado a partir de los propios patrones de código de Croft. Madison sugirió que la interfaz exacta que reconocería sería un panel de control que imitara el sistema de misión Kander, con pequeños fallos. Para hacerle sentir que tiene el control, no se resistirá a la oportunidad de arreglar su pasado tergiversando la verdad otra vez. Dije que lo hemos hecho. Tuve una oportunidad. Bruckner gruñó. ¿Si sospecha que desaparecerá como la última vez? Madison dudó. ¿Estás segura de que morderá? Asentí. Nadie está borracho por el poder. Resiste una oportunidad de venganza. La interfaz fue plantada en el sistema auxiliar completamente aislado del principal. La red tenía un código de retroalimentación inversa. Cualquier acceso no autorizado sería rastreado y registrado. El cebo se colocó en 0, 2, 4, 3. Desactivamos todas las alertas y esperamos. Sin palabras, sin café, solo el mecánico. El reloj marcaba el ritmo como un latido del corazón. So 2:58. Una pequeña señal apareció en la pantalla. Identificador de esquina NCALTV 4. La señal provenía de un bloque de viviendas civiles al sur de Fort Irwin.
el área de apoyo de simulación táctica donde Croft trabajó como consultor técnico civil. Se enganchó. Madison susurró. Todavía no. Dije, lo probará, esperará la señal de ruta secundaria. 3 minutos después, como predijo que Croft intentó un puente de datos enviando un paquete de autenticación falso en ese momento, el código de respuesta automática registró las coordenadas de la estructura de datos del dispositivo y fundamentalmente sus movimientos. El botón de bloqueo de la trampa de Croft se cortó no lo suficientemente pronto para que pudiera rastrear el cebo. 4:12 de la mañana, el grupo de trabajo interno dirigido por Bruckner allanó la casa sospechosa, no disparos, no hubo humo, pero el hombre que atraparon permaneció tranquilo junto al camarero como si supiera. Estaba viniendo, Croft me miró mientras caminaba, mismos ojos tranquilos, inquisitivos, mixtos. Con desdén y arrogancia me pregunté cuánto tiempo te tomaría encontrarme, dijo. Pensé que estarías más lento. No respondí, solo coloqué el paquete de datos extraído del cebo. Sistema sobre la mesa. ¿Aún crees que la conciencia mantiene viva a la gente? Croft se rió. Sobreviví porque me detuve. Creyendo en ello me incliné y susurré cerca de su oído. Lo olvidado no puede desencadenarse. Un interruptor de seguridad, pero alguien con conciencia puede reescribir el juego. Dejó de reír cuando se llevaron a Croft. Madison se acercó más. Sus ojos ya no eran los enojados de cuando yo entraron a la base, eran los ojos de alguien que había visto la verdad liberada. ¿Cuándo supiste que estaba aquí? Ella pregunté, desde el momento en que activaste el dispositivo. Respondí cada señal de el viejo dispositivo, era un cebo, y la trampa se instaló hace 5 años, solo esperando a que alguien lo suficientemente engreído regresara. Madison asintió. Gracias por no decirle a nadie que arruiné el sistema. La miré y no solo te protegí a la gente. Elección correcta, y a veces intercambias reputación para mantenerla. ¿Alguna vez has perdonado a alguien a través de acciones no deseadas? Las palabras dejan una línea que elegí proteger, incluso si no lo sabían, porque a veces el mayor perdón es el que hacemos en silencio cuando los demás ya no nos escuchan. No esperaban que hiciéramos nada por ellos. Croft fue escoltado a una base elevada para una investigación interinstitucional, pero yo sabía la verdadera. La batalla no había terminado. En su bolsillo encontramos una unidad secundaria que contenía un código no activado con el nombre de Kander. Apareció de nuevo y una subrama denominada Relé Fantasma C-17 me llevó a algo que... Se pensó que se borró el último servidor de respaldo de la operación Kander si Croft había plantado un código doble, el segundo. Parte de su plan aún podría estar activo en la guerra. La verdad a menudo no sobrevive, pero si una persona vive para contarlo, aún no está muerta. La audiencia se llevó a cabo en un tribunal militar en plena defensa. Nivel seguro del departamento, sin luces de televisión, sin banderas ondeantes, solo madera dura y fría. Metal y un aire tan denso que hasta los más tranquilos apretaron los puños. Yo no estaba del lado del acusado, pero algunas miradas dejaron en claro que aún tenía que demostrar mi valía, porque la acusación vino de Nathan Croft, un hombre que una vez usó estrellas y ejerció un poder igual al de cualquier general en su mejor momento. No solo quería venganza personal, quería enterrar lo último de mi reputación. Croft subió al estrado con una media sonrisa y una pila de documentos. No estoy aquí para limpiar mi nombre. Dijo como un profesor dando una conferencia, estoy aquí para transparencia durante la operación. Kander hubo un periodo de pérdida de contacto en ese tiempo. El coronel Elena Hart no informó de las bajas civiles, lo miré. No parpadeó, eligió el silencio y muchos murieron por ello. Los ojos se movieron en la habitación, algunos garabateaban, otros me miraban. Nadie hablaba, el aire estaba frío como un subí a la bóveda de armas, y no llevaba nada más que una orden de operaciones escaneada y sellada, una orden de alto el fuego no ejecutada. Esta es la orden final de la sala de mando firmada y fechada. Dije que detuvo el ataque antes que la unidad de Croft.
Podría barrer el objetivo. Un oficial verificó el documento. Sus ojos por primera vez me vieron como un testigo, no como el acusado, pero no terminé. Solicité reproducir una grabación del canal auxiliar, posición de espera calor no identificado. Las firmas cerca del área civil esperan verificación antes de continuar. Repito, mantengan la posición. Mi voz está clara hace 5 años. Firmemente miré a Croft esta vez. Su sonrisa desapareció ante el panel. Se levantó la sesión. Otra voz habló. Tengo testimonio adicional. Madison se quedó con el rostro pálido pero decidido. Accedí al dispositivo sin autorización. No sabía su peligro, pero asumo toda la responsabilidad por activar el código. Ella hizo una pausa y respiró profundamente. Mi hermana me cubrió. No para ocultar un crimen, sino para protegerme. Nadie la interrumpió, nadie la detuvo. 1 hora después, me llamaron. En una oficina de comando privada, la luz no era tan dura como en la sala del tribunal, pero las miradas aún eran afiladas como cuchillos. Escuché la declaración oficial. Se retiraron todos los cargos. El registro se restableció de inmediato. Se mantuvo el rango y por recomendación. Serás un invitado de honor en la próxima conferencia de seguridad cibernética de defensa. Asentí en silencio esa noche. Un borrador de comunicado de prensa llegó a mi habitación general Elena Hart, un nuevo símbolo de la era digital militar. Un guerrero en el sombras, lo leí como un extraño leyendo la historia de otra persona. Cada detalle era correcto, y por eso lo supe. No se pudo publicar, taché el titular, escribí uno nuevo. Algunas victorias no necesitan reconocimiento. Algunas, la gente solo necesita vivir según sus principios. Le devolví el borrador al oficial de comunicaciones. No lo publiqué. No lo hago. Necesito un reclamo. Solo déjame seguir trabajando en silencio. Madison me llamó después de la medianoche. Pocas palabras, solo 2, gracias. Respondí con algo que podría llevar toda la vida. No vivas para pagarme, vive para perdonarte a ti mismo si alguien tomó la culpa por ¿tuviste el coraje de pararte y reconocer tu error? Comparte un agradecimiento silencioso. Te lo debo, pero te lo pagaré con... Confío en que el juicio haya terminado, pero sabía que el verdadero campo de batalla no estaba en los pasillos legales ni en las bases militares. El campo de batalla estaba en cada corazón que eligió hacer lo correcto, sabiendo que nadie aplaudiría algunos juramentos que no necesitan ser cumplidos. Tallado en piedra, recién llegado al aeropuerto militar de Fort Irwin antes del amanecer, el cielo estaba cubierto por una niebla gris, pesado y silencioso, sin fanfarrias ni guardia de honor, solo el rugido distante de un C-30. Los motores y los pasos apresurados de los técnicos preparándose para una misión sin nombre. No llevaba ningún nombre en el papel. La misión no tenía un comandante designado, el operativo era simplemente un observador de órdenes especiales. Estaba acostumbrado a eso, pero esto. Por la mañana, algo desconocido esperaba a Madison. Estaba parada junto a una pequeña camioneta estacionada cerca. La terminal auxiliar uniforme, hombros crujientes cuadrados, sosteniendo un pequeño objeto envuelto en seda militar, sus ojos estaban rojo, no por falta de sueño, no estaba segura de que pararas, dijo mientras me acercaba. No respondí de inmediato. En lugar de eso, miré a mi alrededor como para comprobar si esto era un sueño, y luego pregunté, ¿por qué estás aquí a esta hora? Madison. No respondió con palabras, desenvolvió la seda y dentro había una insignia de plata. Grabado con un fénix extendiendo sus alas, su emblema no oficial es la sombra. Ningún registro lo reconoce, pero aquellos que lo conocen, lo sostuvo más allá de eso. Sabía que su valor superaba cualquier metal brillante. Me lo ofreció, pero cuando me moví para declinar, ella dio un paso atrás. No. Ya lo has llevado por mucho tiempo. No quiero usarlo por ti. Quiero vivir dignamente de ello. Esas palabras atravesaron mi corazón como un suave veredicto silencioso para mí. Durante años viví como una sombra pensando que mi silencio era un sacrificio necesario, pero tal vez una parte de mí se estaba escondiendo.
de la familia escondiéndose del pasado, escondiéndose de miradas que no entendían, pero Madison, la que una vez me vio como un fracaso, se quedó aquí sin disculparse, justificando, pero eligiendo llevar adelante los ideales por los que me negué a reclamar la gloria. Tomé la insignia, no me la puse. Lo guardé en el bolsillo del pecho, cerca del corazón. Allí nadie necesitaba verlo, pero yo siempre sentía su presencia. Se quedó en silencio, no se necesitaron más palabras. Madison rompió el silencio con un débil gemido. Sonríe, propondré reconstruir el módulo de entrenamiento de guerra cibernética usando el incidente de Croft como escenario. Puede que no sea así. Conocido como real, pero al menos los siguientes aprenderán de nuestros errores. Asentí. No dejes que otros cuenten tu historia, cuéntala de la manera correcta. Cuando sonó la señal de salida me giré hacia el avión. Los pasos ya no se sentían pesados, no porque la misión fuera más fácil, sino porque ya no caminaba solo. Alguien se quedó atrás, dispuesto a seguir, y yo estaba listo para irme, no para escapar, sino para dejar algo que pudiera crecer. Si alguna vez caminaste en silencio, pero te negaste a abandonar tus ideales, deja una línea. No necesito ser recordado solo por lo correcto para seguir viviendo, porque creo que las personas más tranquilas son la fundación de lo que es bueno. No miré atrás a Madison, no lo necesitaba. Sabía su mirada me acompañaría durante el viaje que me esperaba. La puerta del avión se cerró, las luces del techo parpadearon en verde. El técnico revisó mi arnés, asentí afuera. El amanecer estaba rompiendo el primer. La luz clara que había visto después de años en la oscuridad, sabía que la misión que tenía por delante no sería fácil, pero por primera vez sentí: el honor de la luz no viene de ser recordado, sino de cumplir una promesa cuando nadie más lo hace. Di un paso al frente. Podio en el salón de Fort Walker, exactamente a las 19, en una conferencia militar de alto nivel, destinado a los nombres más brillantes del sistema, pero hoy me invitaron a no hacerlo. Celebrar una victoria no es contar una gran hazaña, sino hablar del silencio abajo. Más de 300 personas estaban sentadas, desde generales hasta cadetes de primer año. Desde los estrategas hasta los reporteros de defensa, las cámaras parpadearon en rojo, pero no las miré. Miré el espacio vacío entre las filas donde imaginé a los ausentes hoy. Stanton Reeve Keller, aquellos que estuvieron conmigo en la oscuridad sin necesidad de nombres. No, esperen una historia de héroe. Empecé porque la mayor parte de lo que he hecho comenzó con un fracaso. Les hablé de cáncer. No nombra ningún lugar, solo un pueblo en invierno, una orden de ataque preventivo, un silencio duda en el radar infrarrojo en ese marco. Dije que era una sombra demasiado pequeña para ser combatiente. Mantuve la orden y dije: espera. No recibí ninguna medalla por eso, comentarios sin prensa, solo una breve suspensión, un expediente congelado, pero 17 nombres. No terminé en una lápida porque dije: espera, porque no apreté el gatillo. Miré hacia abajo, algunos asentí, algunos entrecerraron los ojos y miraron hacia otro lado. No los culpé. El mundo está programado para medir. El éxito se alcanza con aplausos, pero algunas acciones correctas solo pueden vivir en silencio. En la guerra hablamos de órdenes, continué, pero a veces la moral está en la pausa. Entre dos señales, cuando bajé, no quedó nadie, pero nadie abandonó el silencio. En la sala no había confusión, se escuchaba y luego, desde la primera fila, Madison. No llevaba uniforme de gala, solo su equipo de entrenamiento diario, simple pero resistente. En su pecho izquierdo estaba la insignia plateada del Fénix, usada públicamente por primera vez. Solía pensar que ella dijo que la gloria era en ser conocido, pero después de ver lo que hizo mi hermana, aprendí que a veces los que más sufren eligen el silencio no por miedo, sino por misericordia. Cuando ella salió del podio, la sala permaneció en silencio, pero vi que sucedió lo más importante. Alguien entendió, y tal vez algunos más lo harían incluso si no dijeran mi nombre después de la conferencia. Me llevaron a una pequeña sala de reuniones. Sobre la mesa un sobre con el sello del Departamento de Defensa. El jefe de Comunicaciones Especiales dijo:
Queremos formalizar la campaña. Operación, nómbrala, regístrala, hónrala. Pregunté quién recibe el honor, hizo una pausa y luego dijo suavemente: no todos los nombres pueden permanecer ocultos, alguien tiene que quedar registrado. Miré el sobre por un largo tiempo y luego lo volví a empujar. Si iluminarme significa quemar a alguien más, dije, déjame quedarme en la oscuridad. Escribí una carta sin nombre ni rango, solo una introducción. Línea: si la próxima generación necesita una historia que sea esta, no hay narrador. Se me pidió que dejara la carta en la habitación y saliera del pasillo pulido. La brisa de la tarde era suave. Miré al cielo. No se necesitaban metales. No se necesitaba prensa. Alguien que me recuerde porque sabía que había vivido fiel a la promesa que hice si has elegido el silencio para proteger lo que es comentario correcto. Yo tampoco necesito que me recuerden. Quizás nadie lo lea, pero yo sí y creo que tú eres. Manteniendo una promesa en silencio también cuando salí de Fort Walker, un cadete de la Rock pasó corriendo. Con los ojos pegados a su teléfono, vi un extracto de mi discurso en su pantalla. Ella no me reconoció y yo no necesitaba que lo hiciera. Porque el verdadero honor no necesita pruebas, solo mantener mi historia puede que esté hecho. Pero lo que quiero dejar atrás se queda en cada palabra, en cada momento de silencio, en cada decisión de hacer lo correcto cuando nadie me ve. Comparto este viaje no por aplausos ni para recuperar la gloria perdida, lo comparto porque creo que en cada uno de nosotros hay una parte dispuesto a permanecer en la oscuridad, cumplir una promesa y permanecer en silencio para que otros puedan vivir plenamente. Eso es misericordia, eso es coraje, sin reclamo, eso es honor sin nombre. Si esta historia tocó algo en ti, deja un comentario. Dime cuándo eligió esperar en lugar de perseguir la atención o simplemente escribir «escuché». Y si quieres unirte a mí en la búsqueda de verdades sin nombre, la gente tranquila que vive correctamente sigue este canal porque, a veces una historia honesta es la única luz en la oscuridad. Gracias por escuchar.